El gran apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto después de haberles enseñado presencialmente por más de un año. Lo interesante es que muchos de esos creyentes se parecen a nosotros hoy en día. Conocían de primera mano los milagros que Jesús había hecho, pero no estaban tan dispuestos a dejar ni sus tradiciones ni sus malos hábitos. Eran muy egoístas e inmaduros, por lo que muy probablemente tú y yo nos sintamos muy identificados con ellos. Te invitamos a que en cada emisión puedas conectarte con nosotros y podamos desmenuzar la palabra de Dios. Bienvenido y muchas gracias por conectarte con nosotros. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos, con tu familia, y si de alguna manera contribuimos a tu crecimiento espiritual positivo, no dudes en escribirnos a identidadslp@gmail.com. Si quieres más contenido como este, búscanos también en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como Identidad SLP. Muchas gracias por estar con nosotros. Estudiar la serie que vamos a ver y a comenzar el día de hoy. Hoy vamos a comenzar con Primera de Corintios. Vamos a estudiar primera y segunda carta de Pablo a los Corintios. Y la verdad es que predicar verso a verso para mí ha sido algo muy padre, algo muy gratificante. Al final mi meta es entender y ayudarles a ustedes a entender la palabra de Dios, para que al hacerlo podamos tener una profunda comunión y una mejor relación con Dios. Hay un versículo en Nehemías que me gusta mucho y lo quiero recordar. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Dice que leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Esa es la razón por la cual en Identidad predicamos verso a verso. El objetivo es que al final la iglesia entienda cada pasaje y lo vamos a seguir haciendo hasta que le demos la vuelta, y cuando le demos la vuelta a la Biblia volveremos a empezar. Entonces, hoy comenzamos este estudio de la carta de Pablo a los Corintios y quiero darles un poquito de contexto acerca del pueblo de Corinto. Corinto era un pequeño pueblo, es hoy de escasa relevancia. En aquella época era un pueblo comercial muy importante. Básicamente Grecia estaba dividida en dos partes. La parte norte, y lo que es la parte del Peloponeso, y la parte sur, estaban divididos por un pequeño istmo de 7 kilómetros de ancho. Entonces, por temas comerciales y marítimos, rodear Grecia para ir vamos a llamarle, de un lado al otro, o para darle la vuelta de un puerto al otro lado del país, tomaba 400 kilómetros de recorrido. Era algo muy tardado. Entonces, en un punto se volvió más barato y más fácil y más seguro el cruzar por tierra. Es decir, los barcos ponían como rodillos, unos troncos gigantes donde llegaban a la playa, subían las naves y entonces rodando por tierra cruzaban estos 7 kilómetros por la parte más angosta para llegar al otro lado, y esto era más barato y más seguro. Entonces imagínense la cantidad de comercio y de gente que pasaba por ese lugar. Hoy en día Corinto ya es una ciudad irrelevante, vamos a llamarle, ya no es tan importante, porque en el siglo XIX se terminó la construcción de un canal que ahora ya permite pasar por mar, por agua, de un lado al otro. Entonces, al final, dejó de ser ya un centro comercial importante, pero en aquella época era una región comercial gigantesca. Esto convirtió a Corinto en una ciudad, vamos a llamarle cosmopolita, en una ciudad capital, compuesta de griegos,
donde había funcionarios, donde había gente con poder, donde había negociantes romanos. Ahí teníamos griegos, romanos y judíos, unos cuantos orientales. Era un pueblo y una mezcla de culturas como hoy en día podemos ver en grandes ciudades capitales que se dedican al comercio. Entonces, la ciudad se destacaba, lamentablemente, por su corrupción moral. Era tanta la cultura y tanta la mezcla de cosas que existía en ese lugar que moralmente estaban muy mal. De hecho, hay un término en el griego clásico que se llama, es korintiasestai. Korintiasestai significa comportarse como corintio. Y esa palabra llegó a representar inmoralidad, libertinaje, de una manera hasta obscena. Entonces, en sus cartas, lo que Pablo hace en la primera carta de Corintio, en la segunda carta de Corintio, lo que hace es mencionar muchos pecados característicos de esta región. Él habla de la fornicación, de la idolatría, del adulterio, de la afeminación, de la homosexualidad, de los robos, de la codicia, de la borrachera, de las calumnias, de las estafas. Y la verdad es que por eso me gustaron estas cartas. Por eso creo que me gustó mucho la idea de que Dios puso en mi mente de predicar acerca de ellas, porque siendo honestos, tú y yo podemos identificarnos con los creyentes de Corintio. Al final, Pablo le está escribiendo a un grupo de creyentes en esta región. Algunos de ellos, de los creyentes, habían sido culpables de cometer esos pecados, pero se convirtieron, ya habían sido lavados y ahora llevaban una vida moralmente correcta. Pero también había otros en la iglesia, como sé que en la iglesia del mundo hoy en día existen, que a pesar de ser creyentes, siguen viviendo en inmoralidad. Entonces, Pablo llega a Corintio por primera vez en su segundo viaje misionero. Al llegar ahí, Pablo se encuentra con Aquila y con Priscila, que eran judíos que fueron expulsados de Roma y que al igual que Pablo trabajaban haciendo tiendas. Pablo se queda con ellos un tiempo y ahí comienza a predicar regularmente. De ahí surge la iglesia. Silas y Timoteo después llegaron a esa región y lo comenzaron a ayudar. Y la verdad es que conforme pasó el tiempo, la predicación de Pablo se fue intensificando porque Pablo comenzó a darse cuenta de lo que ocurría en ese lugar. Y entonces, a la vez que Pablo aumentaba la intensidad del mensaje, la respuesta natural, como es hoy en día, es resistencia ante ese mensaje. Pero, a pesar de todo eso, muchos corintios y judíos comenzaron a creer en Dios. De hecho, si vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 18, que es donde se narra el inicio de la iglesia prometida, de la iglesia primitiva y de todos los viajes de Pablo, en Hechos 8, 18, dice, cuando Simón vio que el Espíritu, perdón, no es cierto, Hechos 8, 18, dice, cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener ese poder. No, ¿saben qué? Ya me equivoqué. Ese versículo no era. Lo apunté mal. Pero bueno, en Hechos capítulo 18 se comienza a ver esa resistencia al mensaje. A pesar de la resistencia, Pablo continuó ministrando en Corintio durante 1 año y medio. La oposición judía fue tan grande y tan fuerte que incluso fue llevado a un tribunal romano. Sin embargo, dado que todo tenía que ver con religión, lo dejaron en libertad y no pasó nada. Después de que Pablo estuvo predicando durante 1 año y medio en Corinto, se fue a Éfeso. Posteriormente, quien tomó el liderazgo en la región de Corinto fue Apolos, y ahí es donde comenzaron muchos de los problemas en Corinto, no porque Apolos hiciera las cosas mal, sino porque la gente comenzó a decir, ahora yo soy de Apolo, no, pero espérate, yo soy de Pablo, no, pero espérate, yo soy de Jesús. Y entonces comenzaron muchas divisiones internas dentro de la iglesia. Y al final, en un punto, entre la salida de Corintio de Pablo
y la primera carta, que es la que vamos a empezar a estudiar ahí el día de hoy, Pablo escribió otra carta que está perdida. Se menciona en la carta primera a los Corintios, pero esta carta está perdida, no sabemos qué es, no sabemos qué dice textualmente, pero por el contexto de la carta entendemos que también era una carta de corrección a la iglesia de Corinto. De hecho, si leemos Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice: cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. En esa carta hablaba también de la inmoralidad. Entonces, la iglesia de Corinto tenía muchos problemas serios, muchísimos. El primero de ellos, como lo dije, era la proliferación de facciones. Los de Pablo, los de Apolo, los de Pedro, los de Cristo. Y entonces estaban, así como muchas veces en nuestra era, hoy en día escuchamos, no, es que yo soy bautista, yo soy evangélico, yo soy no sé qué, y todo el mundo se pelea los unos con los otros. Hagan de cuenta que eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Cada quien decía tener la verdad absoluta. Pero el problema más serio, más allá de las facciones, tenía que ver con un problema que tú y yo tenemos hoy en día. Y es lo que quiero que nos enfoquemos durante el estudio de esta carta. Y es que la gente de Corinto no podía separarse de la sociedad que los rodeaba. Ahora, cuando digo separarse, no quiere decir que me alejo y me guardo en una burbuja como algunos lugares lo hacen, donde no puedes ni hablarle a un no creyente. Lo que significa es que me separo de la manera en la que ellos viven. Hoy en día es imposible que yo me separe del mundo, porque a fin de cuentas pues está muy complicado que llegue a un trabajo donde solo haya cristianos, está muy complicado que vaya al supermercado y solo haya cristianos, al final tengo que aprender a convivir y vivir en el mundo sin ser parte del mundo. El problema con la iglesia de Corinto es que ellos no podían o no querían separarse del todo de la manera de vivir, porque pues era una ciudad culturalmente muy próspera y había cosas seguramente de mucho placer que no estaban moralmente correctas. Entonces, al igual que nosotros, ellos no querían entender el principio que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, donde el apóstol Juan nos hace una recomendación. Primera de Juan 2:15 dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Entonces, a semejanza de muchos cristianos hoy, los creyentes de Corinto tenían dificultad para no imitar a una sociedad incrédula. Tenían dificultad para no corromperse por la cultura que los rodeaba. Ellos sí eran moralmente mejores que el resto, eran creyentes y llevaban una vida moralmente mejor, pero al final de cuentas la dirección era la misma. Hagan de cuenta que hoy en día yo veo a muchos creyentes que por el simple hecho de decir yo voy a la iglesia y estudio la palabra, se creen mejores que el incrédulo, pero al final pues no importa que vayas a la iglesia y leas la palabra, si no te separas de la manera de vivir, pues sí, eres moralmente mejor, entre comillas, pero igual vas al infierno, igual te vas a morir. Entonces, no se trata de ser moralmente mejor, se trata de ser salvo y se trata de vivir una vida conforme a lo que eso representa. Ellos, los corintios, nosotros no obviamente, querían estar con un pie en el reino de Dios, pero el otro pie lo mantengo en el mundo con mis cuates y mis amigos. O sea, por eso digo, igual y algunos de ustedes tienen problemas en identificarse con ellos porque no son como nosotros, pero ellos tenían así, sí, voy a la iglesia, pero quiero seguir saliendo con mis amigos, echando relajo y las fiestas que siempre hago. Al final, ellos querían lo mejor de los dos mundos, quieren disfrutar de las bendiciones de una nueva vida en Cristo, pero se aferran a los placeres de una vida en el pecado. No se puede tener ambas cosas. Querían lo mejor y la verdad es que Pablo lo que hace en sus cartas es advertirles que eso es imposible. Y por lo tanto, los corintios comenzaron a rechazar un poco. Al final, ellos tenían el mensaje confundido. Ellos tenían dos vertientes. O eran
los que dentro de la iglesia estaban, vamos a llamarle, los buenos creyentes, pongo entre comillas, es decir, los que eran creyentes y vivían conforme a eso. Y luego estaban en la iglesia los creyentes que no vivían conforme a eso, y luego un tercer grupo que eran los no creyentes. Entonces el problema que existía es que los creyentes decían, yo solo me relaciono con creyentes, no importa que sean pecadores o no. Y entonces rechazaban al no creyente. Y es algo que a veces pasa en la iglesia. No importa, eres de la iglesia, eres mi amigo. No importa, eres de la iglesia, estás bien porque estás conmigo. Los de afuera, los del mundo son los que están perdidos. Y yo digo, bueno, cuando tú eras del mundo, alguien se tomó la molestia de predicarte. Alguien se tomó la molestia de buscarte. Y ellos decían, es mejor estar con un creyente pecador que con un no creyente. Y eso no es. Dios nos manda a buscar a los no creyentes. Y contrario a lo que muchos creen, la Biblia dice, rechaza al creyente que no vive conforme a su fe. Entonces son cosas que a veces tú y yo tenemos confundidas. Y entonces comienza la carta, primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 1, con un llamado a la santidad. Dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados al escribir una carta o un correo electrónico a poner nuestro nombre al final de las cartas. En la antigua Grecia, como lo podemos ver y lo vemos a lo largo de todas las cartas de Pablo, ellos ponían su nombre al comienzo de las cartas. Y después se ponía a quién iba dirigida la carta. Finalmente se mandaba un saludo y se comenzaba con el cuerpo de la carta. Pablo usó esta estructura en todas sus cartas del Nuevo Testamento. Soy Pablo, le escribo a... y luego gracia y paz, o bendición y paz, y siempre eran la misma manera de comenzar las cartas de Pablo. Y Pablo comienza y dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol. Apóstol. Pablo usa este título no con la intención de distinguirse o de darse honra. Lo hace para indicar desde el principio que lo que está haciendo lo hace no Pablo. Lo hace en el nombre de Dios, lo hace como enviado de Dios, como apóstol de Dios. Su autoridad no estaba definida por ser Pablo romano, por ser Pablo creyente. Su autoridad estaba definida por ser un apóstol. Más adelante en la carta se llama a sí mismo el más pequeño de los apóstoles. O sea, ni siquiera, por eso les digo que no lo hace con un tema de honra, porque él no se honraba a sí mismo, simplemente dice, a ver, soy apóstol y como apóstol les voy a decir algo. Al final la autoridad de un apóstol está dada por Dios. Pablo no pretende ser honrado como un individuo, pero sí espera que se le respete como un maestro. Me encanta porque dice, elegido por la voluntad de Dios. O sea, Pablo no dijo, hoy quiero ser apóstol, hoy amanecí con ganas de hacerme un apóstol. No, la verdad es que la gente que tiene un llamado, y se los digo yo por experiencia, no fue como que un día me desperté y ya quiero ser pastor. La verdad es que fue algo que Dios puso en mi corazón y Dios ha ido trabajando en mi vida. Y es importante porque Pablo dice, 1, yo no quise ser apóstol. 2, nadie humanamente me nombró apóstol ni me ungió como apóstol. Esto es algo que viene de Dios y Dios me entregó. Es importante que quede establecido porque Pablo está a punto de llamarle la atención a la iglesia. Entonces tiene que dejar de antemano su autoridad para que su mensaje sea considerado legítimo. Y ahí quiero aprovechar para aclarar algo, porque a veces hay confusiones con respecto a esto. Dios escogió a los apóstoles para que trabajaran en el establecimiento y la formación de la iglesia.
Después de los primeros apóstoles, el apostolado cesó. Ya no hubo nuevos apóstoles. ¿Qué se necesitaba para ser llamado apóstol? Bien sencillo. Haber visto a Cristo resucitado y haber sido expresamente escogido por el Señor para ser apóstol. Los únicos apóstoles que vemos en la Biblia son los 12, menos Judas, más Matías, que después ocupó el lugar de Judas en los 12, y Pablo, porque tuvo un encuentro con Dios donde Dios le dijo, ve y predícale a los gentiles y predícale a los judíos esparcidos por el mundo. Entonces, al final, cuando estos apóstoles murieron, los 12 apóstoles y Pablo, el ministerio del apostolado dejó de existir. Un apóstol estaba calificado para enseñar en el nombre de Cristo, pero su enseñanza era tan importante que lo que ellos decían era como si Cristo lo hubiera dicho. Yo, por ejemplo, sería incapaz de llamarme a mí mismo apóstol. Por eso la Biblia dice que nadie puede agregar nada a la Biblia, porque los apóstoles son las que lo escribieron. Todo el Nuevo Testamento está escrito por los apóstoles, Marcos fue escrita por Marcos, pero dictada por Pedro. Y todas las cartas y todo lo que vemos es Pablo, es Santiago, es Judas, es Juan. Al final de cuentas, no podemos agregar nada porque ya no hay apóstoles que continúen con la misma autoridad recibida por Dios. Entonces, es bien importante y por eso constantemente decimos y les enseñamos que tenemos que poner un filtro a todo lo que escuchamos, predicaciones, podcasts, todo lo que vemos en internet, todo lo que leen y todo lo que estudian acerca de la palabra de Dios, acerca de nuestra fe, porque al final la única autoridad absoluta se llama Biblia. Y esa ya está terminada y esa nadie le puede agregar ni quitar nada. Entonces, hay veces que yo escucho gente peleándose por tal pastor y es que el tal pastor dijo y tal pastor dijo y es que ellos dicen y en la iglesia tal le hacen así y en la iglesia... Yo te pregunto, bueno, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué entiendes tú de lo que se tiene que hacer en la Biblia? Hay que filtrar todo a través de la Biblia. Todo lo que escuchemos y leamos acerca de nuestra fe debe ser evaluado a la luz de la palabra de Dios. Por eso en Identidad predicamos verso a verso. Porque yo quiero que ustedes vean lo que estamos estudiando y que vayamos viendo que en el mismo contexto todo el estudio. Los apóstoles, además de la enseñanza, estaban dedicados a la oración, a la capacitación de otros creyentes, a fin de edificar el cuerpo de Cristo y aparte evidenciaban su apostolado a través de milagros. Por eso la Biblia habla que ellos sanaban y ahorita hoy en día dice, bueno, es que ¿por qué ya no hay tanta gente que llegue y haga el milagro si tú ves en la Biblia que todos lo hacían? Porque a fin de cuentas, esa parte del milagro y de lo que ocurría era porque Dios estaba estableciendo su iglesia. Hoy la iglesia ya está establecida y debe de seguir creciendo por fe y por testimonio. Ya no se requieren pruebas para que la gente se siga anexando a la iglesia. Y entonces me gusta porque Pablo hace una aclaración al principio después de llamarse apóstol y dice, le dirijo esta carta no a los corintios, dice a la iglesia de Dios en Corinto. Entonces bien diferente. La carta no está dirigida a todo el que vive en ese lugar. Está dirigida a la iglesia de Dios. Eso hoy en día nos incluye a ti y a mí. La iglesia al final no es un lugar. La iglesia es un cuerpo de creyentes que no pertenecen a ningún lugar, a ningún líder. Es más, ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos. Hoy estamos haciendo iglesia virtual y no pertenecemos a ese lugar. Yo soy de la iglesia de Dios. Por eso esta carta está dirigida a mí y está dirigida a ti. La iglesia al final es un cuerpo de creyentes que le pertenece a Dios. Punto. Los creyentes, ya sea pastor, alabanza, cabina, ministros, miembro regular de la iglesia, gente que nada más viene y forma parte de un servicio dominical,
todos en conjunto componemos el cuerpo terrenal de Cristo. Y todos somos llamados a ser mayordomos, todos somos llamados a ser administradores, todos fuimos comprados por el mismo precio. Yo, que soy pastor y que tal vez estoy al frente de una iglesia, no costé más sangre de Jesús que tú que estás en tu casa. Todos costamos el mismo precio, todos somos iguales, no hay rangos en los creyentes. Posterior a esto, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que fuimos llamados a ser su pueblo santo? Dice ahí, va dirigida la iglesia de Dios en Corinto a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Esto no tiene nada que ver con vida perfecta, con andar de túnica blanca, con andar así orando. No, eso no tiene nada que ver con una vida piadosa, bondadosa. Es más, no tiene que ver con un nombramiento canónico de un concilio que te llama y te nombra santo. No. La palabra griega que se traduce como santo y que Pablo usa infinidad de veces en sus cartas, más de 60 veces usa la palabra santos, la palabra griega que usa es agios, que significa no perfecto, no divino, no elevado, no supremo, no místico, no. Santo significa apartado o separado para. Entonces cuando dice que soy el pueblo santo de Dios, es que estoy apartado o separado para Dios. Los creyentes de Corintio, y por lo tanto, tú y yo, somos santos a los ojos de Dios. Los creyentes somos santos a los ojos de Dios, a pesar de tus pecados, de tus distorsiones, de tus malos pensamientos, de tu inmoralidad, de mis pecados y de todo lo que yo hago. A pesar de todo eso, soy llamado santo. ¿Por qué? Porque somos santos, porque hemos sido santificados, apartados del pecado y hechos santos por Cristo Jesús, no por mí, no depende de lo que yo hago. Según el texto bíblico y según lo que vamos a aprender, cada verdadero creyente, ojo, cada verdadero, y subrayo la palabra verdadero creyente, sea fiel o infiel a la palabra de Dios, sea conocido o desconocido, sea líder o sea seguidor, sea bueno o malo, es una persona separada y es una persona santa. Creyente verdadero. Si no eres creyente verdadero, no. ¿Ok? Entonces, en un sentido bíblico, el creyente menos conocido, piensa en esa persona que alguien le predicó en la montaña justo antes de morir y murió. Esa persona que nadie conoció y que probablemente nadie supo que se hizo cristiano, es igualmente importante que Pablo. Así de sencillo. No hay niveles superiores o inferiores. El creyente tiene la misma posición en Cristo con Dios. Entonces no es un tema de buenas obras, no es un tema de qué haces o qué no haces, es un tema de posición. Como cristiano, debo de vivir una vida santa, pero el vivir una vida santa no me hace santo. Es una respuesta. Jesús me ayuda a ser santo, Jesús me dejó a su espíritu para que yo pudiera vivir una vida santa, pero el vivir la vida santa no me hace santo. Soy santo porque Jesús me hizo santo en respuesta a que puse mi confianza en Él. Ahí está la diferencia. A veces tú y yo nos juzgamos demasiado fuerte. Y la verdad es que me gusta que a pesar de lo que vamos a ver en el resto de la carta, Pablo comienza y enfatiza diciéndole a todos que todos los que creían en verdad en Cristo eran salvos y santos. Así comienza Pablo su carta. No me importa quién eres, no me importa qué has hecho, no me importa nada. Crees verdaderamente en Cristo, eres salvo y eres santo. Y eso aplica para ti y para mí hoy. Entonces, no solo todos los santos somos salvos,
sino que todos los salvos somos santos. Parece un trabalenguas, pero a veces tú y yo creemos que el santo se salva y Dios te dice, no, 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 no. Si tú ya aceptaste a Cristo y tal vez no te crees un santo, eres santo, porque la santidad se recibe por fe. Ahora, nadie es digno de este título. Nadie puede llegar y decir, yo sí soy santo de verdad, yo me lo gané con el sudor de mi frente. Al final, Dios nos declara así porque pusimos nuestra confianza y nuestra fe en su Hijo. Entonces, somos santos, pero no es algo que puedes andar diciendo al mundo, ahí está, te dije que yo era bien santo. No, porque no nos lo ganamos, nos lo regalaron. Y el objetivo de este llamamiento, lo que vamos a estudiar el día de hoy, es que nuestra práctica, nuestro comportamiento, nuestro día a día, sean conformados a nuestra naturaleza divina. Es imposible esperar que hoy creo y mañana soy santo. Es imposible. Es un proceso, es algo que va avanzando. Pablo se va a esforzar a lo largo de la carta a que esa verdad nos quede clara a ti y a mí. A partir de la próxima semana, a partir de 1 de Corintios capítulo 10, donde vamos a comenzar la semana que entra, vamos a estudiar todos los errores doctrinales y de comportamiento que tenía la iglesia de Corinto, que son los que tenemos tú y yo el día de hoy. No somos especiales, no somos ni siquiera especiales para inventar errores doctrinales y pecados nuevos. Siguen siendo las mismas cosas desde la iglesia primitiva. La iglesia de Pablo a los Corintios escribió alrededor del 56 después de Cristo. Hoy estamos en el 2020 y seguimos teniendo los mismos errores. Entonces, al final, pareciera que todo error doctrinal, moral y de comportamiento existía en la iglesia de Corinto, y a pesar de eso, Pablo dice que son un pueblo santo. Hoy, para que te quede un poquito más claro cómo es posible esto, yo te puedo decir que en México hay presidentes que no se comportan presidencialmente. Hay gobernadores que no son muy buenos gobernantes. Hay diplomáticos que no siempre son los mejores diplomatas del mundo. Hay amigos, tienes amigos que muy probablemente no siempre son amigables contigo. Entonces el título no define el comportamiento. Es lo que Dios está diciendo aquí. Tú eres santo, aunque no siempre te conviertes como santo. El cristiano no siempre se comporta como cristiano, pero no por eso deja de serlo. Nuestra posición puede llevarnos a mejorar, pero es un proceso, es algo que va avanzando poco a poco. Y entonces el versículo 4, Pablo comienza a hablar de los beneficios de ser un santo. Porque espero que en este punto ya te hayas quitado la condenación de tu cabeza y digas, va Gerardo, órale, te compro el cuento de que sí soy santo a pesar de cómo me comporto, y sí soy santo porque creo en verdad en mi corazón que Cristo me salvó y que el Cristo es mi Señor y Salvador. Si ya pasaste por ese filtro, ahora vamos a hablar de qué ganas. ¿Qué ganas? ¿Cuál es el beneficio de ser un santo? Versículo 4 dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan. Mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo, Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Entonces Pablo, en estos 5 versículos, resume los beneficios de vivir en Cristo, los beneficios de ser un santo. Y esos beneficios tienen 3 dimensiones. Hay beneficios pasados, los cuales recibimos en el momento
en el que pusiste tu fe en Cristo, recibiste esos beneficios. Hay beneficios presentes, los cuales vas realizando y obteniendo día con día. Y hay beneficios futuros que solamente experimentaremos cuando estemos con Dios en el cielo. De una manera sencilla, en el pasado hay gracia, en el presente hay dones y en el futuro hay garantías. ¿Sí? En el pasado recibí gracia, en el presente recibo dones y en el futuro tengo garantías o promesas. Entonces, nuestro pasado ya está solucionado. O sea, si eras un pecador, eras de lo peor y pusiste tu fe en Cristo, ya el pasado ya quedó atrás, olvídate de él, que no te atormente y que no te olvide. En el presente tengo la seguridad de que Dios está en control, de que Dios me proveerá y de que nada sale de su control. Y en el futuro no hay bronca, porque pase lo que pase, aunque me llegue a morir, el cielo lo tengo asegurado porque soy santo y soy un creyente. Eso es el mayor beneficio que tenemos. Entonces, quiero hacer hincapié en los beneficios pasados de la gracia. Si leímos el versículo 4 y el versículo 6, quiero leerlos otra vez. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio en el pasado, ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Versículo 6, eso confirma que es verdad lo que les dije en el pasado acerca de Cristo. Entonces, el primer beneficio de ser santo es la gracia de la salvación. Ese es tu primer beneficio. En el momento en el que pones tu fe en Cristo nuestro Señor y lo reconoces como tu Señor y Salvador, recibes gracia, perdón, justificación y comienza el proceso de santificación. Dice ahí los dones inmerecidos que les dio y dice ahí ahora que pertenezco a Cristo. La acción ya está completada desde el momento en el que recibo la gracia. Ahora, hablar de gracia siempre es un término completado. Si yo le pregunto a cualquier persona cristiana de tiempo y te digo, defíneme gracia, me vas a decir, es el favor inmerecido de Cristo. Sí, ¿y eso qué significa? ¿Y eso cómo me lo como? ¿Y eso cómo lo vivo el lunes en mi home office? Porque ya no voy a la oficina. Más allá de explicarles qué es gracia, les voy a explicar qué no puede coexistir con la gracia. ¿Qué no puede coexistir con la gracia? La culpa. La gracia es el alivio de la culpa. Dios no te puede decir, eres salvo, pero si te portas mal te la quito. No, Dios no es así. Dios no se comporta de esa manera. Si Dios pusiera condiciones a la gracia, no sería gracia. La salvación no se puede perder. Tienes que estar seguro de tu salvación. Para estar seguro, yo no te puedo decir a nadie de los que me está escuchando el día de hoy, yo no te puedo decir, estoy seguro que eres salvo. No puedo. Porque el único que sabe si en verdad ya le entregó sus pecados, le pidió perdón, se arrepintió y le entregó su vida completita a Dios, eres tú. Yo te puedo decir que yo soy salvo. Y como yo soy salvo, yo te puedo decir que yo no tengo culpa por los pecados que hice y probablemente por los que sé que voy a cometer en un futuro, porque esos pecados ya están pagados. La culpa no existe. Si yo pudiera dejar de pecar, no necesitaría la gracia. La gracia es ese don de Dios que anula completamente la culpa. Entonces, tenemos que dejar la culpa de lado. No quiero poner una carga sobre ti y decir, entonces si me siento culpable por mi pecado, ¿no tengo gracia? No estoy diciendo eso. Porque a fin de cuentas, ese sentimiento que tienes cuando haces algo mal, es un freno de Dios, es el Espíritu Santo diciéndote, hey, estás mal. Pero ese dolor que sientes es un recordatorio. Sí, puedes sentir la culpa, puedes ser perseguido por la culpa, puedes ser de una u otra manera, te puedes sentir culpable, pero una cosa te quiero decir hoy, no puedes ser condenado por la culpa, porque la culpa ya se elimina cuando la gracia entra.
La segunda cosa que no puede convivir con la gracia es la obligación humana. Yo no puedo decir, como Dios ha sido bueno conmigo, ahora tengo que pagarle a Dios. No se puede, no existe. La gracia no me obliga a nada. Es una de las cosas peor entendidas en el cristianismo. Como soy santo y recibo gracia, ahora tengo que vivir conforme a los mandamientos. No, no estás obligado a nada. Dios no obliga ni el diezmo, ni a ir a la iglesia, ni leer la Biblia. Nada de eso es obligación. Nada. La obligación no puede convivir con la gracia. Ahora, quiero ser muy claro, tampoco se trata de, Gerardo dijo que entonces no tengo que hacer nada. No, al final de cuentas la gracia es un don gratuito, no es un préstamo. La gracia sí nos pone en deuda con Dios, pero es una deuda tan grande que nunca podremos pagarla. No podemos pagar nuestra salvación ni antes ni después de ser salvos. El mejor ejemplo que se me pudo ocurrir es, ¿qué harías si un millonario hoy llega a tu casa o te habla por teléfono porque no puede ir a tu casa y te dice, a partir de hoy y sin condiciones, a manera de préstamo, te voy a depositar $100,000 todos los días de tu vida? Sin condiciones, nunca lo voy a dejar de hacer, pero es un préstamo, $100,000 todos los días. ¿Qué haces? Ni modo que mañana le empiezo a pagar. O, pues con los 100,000 de hoy le pago los de ayer y al final nomás le debo 100,000 y no me gasto nada. ¿Para qué lo recibes? Recibo tanto que sé que no lo puedo pagar, pero esa bendición lo único que me hace ser es, voy a ser agradecido con esta persona. ¿Cómo vas a tratar al millonario? Lo vas a buscar, le vas a dar gloria, le vas a bendecir, le vas a decir gracias, te debo muchísimo, pero él no espera que le pagues. De la misma manera que Dios no espera que le paguemos la gracia. No te queda otra opción más que decirle al millonario gracias, amarle, servirle, honrarle, pero no lo haces por obligación, porque no te va a quitar ese dinero, lo haces por gratitud. Esa es la diferencia. Entonces, la culpa no puede vivir con la gracia, la obligación no puede vivir con la gracia y el mérito humano no puede vivir con la gracia. No se le da gracia solo a los buenos. La Biblia dice que Dios vino de tal manera, amó Dios al mundo, a todo el mundo le ofreció gracia. No nada más a los moralmente correctos. La gracia existe y es dada a todos por igual. En cuanto a la moral se refiere, hay personas más morales que otros, definitivamente. En cuanto a la justicia se refiere, dice que la persona, es más, dice que la mejor obra de nosotros es como un trapo de inmundicia para Dios. Entonces, no hay niveles en eso, somos idénticos, no hay mérito en nada. Durante siglos los judíos creyeron que ellos eran mejores por ser el pueblo escogido, y Dios dijo que escogió a los peores y a los más despreciables para honrarse Él. Al final, nada de lo que soy, nada de lo que tengo es por merecimiento. Soy bendecido por gracia y no por ninguna otra razón. Ahora, ¿quieres saber por qué Dios nos otorga la gracia? Muy sencillo, recibimos la gracia para hacer buenas obras. No recibo las gracias por mis buenas obras, por mi mérito. Recibo la gracia para hacer buenas obras, para que mis buenas obras alcancen al no creyente, para bendecir a otro creyente, para que Dios sea glorificado. Dios es el que se glorifica en el plan de salvación, no yo. Yo no me glorifico por ser salvo, yo no me glorifico por lo que Dios me ha dado. Dios se glorifica a través de mí. Yo no soy nadie y aquí estoy parado enseñándole a muchas personas, pero yo no soy nadie, es Dios glorificándose a sí mismo a través de lo que yo hago. Pero no es mi mérito, es su mérito. Cada domingo que me subo a predicar es, Dios, esto es tuyo.
Esta es tu palabra, este es tu mensaje, esto no viene de mí. Que no hable Gerardo porque Gerardo está medio menso. Pregúntale a mi esposa si no es cierto. Cuando hablo yo, barbaridades que digo. Cuando Dios habla a través de mí, otra cosa es muy diferente. Beneficios presentes de la gracia. Por gracia recibo vamos a llamarle atesoramiento continuo. Son los $100,000 que me deposita el millonario todos los días. No me da todo de un trancazo. Me va dando poco a poco, a lo largo de mi vida. A lo largo de mi vida terrenal, dice ahí, Dios ha enriquecido a la iglesia en todo sentido. Dios ha enriquecido a la iglesia en todo sentido. Tenemos todo lo que Cristo tiene para darnos. Y Él nos ha dado todo lo que necesitamos, no lo que queremos, pero todo lo que necesitas. Puedo tener la seguridad de que Dios me da lo que yo necesito. Y en estricta teoría, es todo lo que yo debería querer. Yo no tendría por qué querer otra cosa. Eso no quiere decir que, entonces me conformo con mi trabajo, entonces me conformo con mi situación y no busco mejorar. No. Pero si no mejoro, estoy tranquilo, porque sé que si no lo tengo y yo ya hice mi máximo esfuerzo y ya me entregué completamente a Dios, entonces no es para mí. Es la diferencia cuando Dios dice que sí o cuando Dios dice que no. Punto. Dice ahí que estamos completos en Cristo. Y me gusta que Pablo dice que nos da elocuencia y conocimiento. Esto quiere decir que siempre voy a ser capaz de decir lo que Dios quiere que diga. No hay pretexto. Es que yo no soy bueno para hablar. Es que yo no tengo lo que se necesita para predicarle al mundo la palabra de Dios. Dios dice, ya te di la elocuencia que necesitas. No te estoy diciendo que vas a ser pastor y que le vas a predicar a todo el mundo, pero tienes las palabras necesarias para la persona que yo necesito que tú le digas. Y si no es con palabras, que sea con hechos. Tienes elocuencia y tienes conocimiento. Es que no sé nada para predicarle a nadie. ¿Sabes? Lo que sea que sepas, háblalo. Dilo. Hay gente que es que no me sé la Biblia. Sari me platicaba una persona que le dijo, es que no he leído la Biblia completa una vez. Y dije, pues, no te preocupes, hay 1000 creyentes que no lo han hecho. Pero inténtalo, búscalo y lo que ya leíste, háblalo. Pablo especifica que recibo palabra y conocimiento, pero después generaliza y dice que recibo todos los bienes espirituales. Es decir, al creyente no le falta nada para vivir una vida plena y fiel, llena de gozo. No me refiero a una vida perfecta, sin problemas. O sea, estamos en un problemón hoy en día. Yo no me podía parar aquí a decirte que Dios le garantiza al creyente una vida perfecta, porque ve lo que estamos viviendo hoy. Pero sí te puedo decir que Dios te va a dar todo lo que necesitas. Gerardo, pero es que perdí mi trabajo, no tengo dinero, me recortaron el salario. También hay que vivir con las consecuencias de buenas o malas decisiones. Tal vez no fuiste correctamente administrado, o tal vez, no estoy diciendo que te vaya a ir mal, pero tal vez Dios está diciendo, búscame. Platicaba con los hombres de la iglesia en nuestra reunión de machos alfa. Y la verdad es que me queda clarísimo que nuestros gobernantes no son los mejores del mundo. Pero me queda clarísimo a lo largo de la Biblia, y puedo leer Reyes y puedo leer Jueces, que siempre que había un mal gobernante, el pueblo clamaba a Dios y Dios le escuchaba. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas quejándote de los gobernantes en lugar de clamarle a Dios por los gobernantes? Es bien diferente el enfoque. Yo te garantizo que hoy tienes lo que necesitas para vivir una vida plena y fiel. La iglesia de Corinto no era perfecta, pero no les faltaba nada para hacerlo. De la misma manera que tú y yo no somos perfectos, pero no nos falta nada para poder serlos. Pablo se refiere a que tenemos todo, aunque no siempre lo usamos.
Esa es la gran diferencia. Los corintios y algunos de nosotros no carecemos de los dones, carecemos de disposición para usar los dones. Esa es la diferencia entre ser pleno y fiel, pleno y gozoso y no serlo. Y finalmente, los beneficios futuros de la gracia. Y con eso voy a terminar. Porque lo mejor está por venir todavía. Un creyente no puede evitar o no debería evitar ser escatológico. Y ahora tal vez, yo sé que los miembros de nuestra iglesia de identidad no tengo que explicarles la escatología, pero como hay mucha gente que no es de la iglesia, escatológico es estudiar el destino último del hombre. Escatológico es entender y tratar de buscarle una respuesta al destino último del hombre y del universo. Cuando alguien te dice, es que voy a estudiar escatología, te está hablando que va a estudiar del fin del mundo. Apocalipsis es un libro escatológico. Daniel es un libro escatológico. ¿Por qué es importante que un creyente sea escatológico? Porque al final, sí, me siento agradecido de la gracia del pasado. Sí, procuro ser responsable de la gracia y de los dones que recibo en el presente. Pero al final, si en verdad quiero tener una vida de esperanza y gozo, tengo que ver hacia el futuro. Mi presente y mi pasado están muy lejos de darme esperanza. Mi presente y mi pasado están muy lejos de llenarme de gozo. Pero hay una cosa que no cambia. Hay una cosa que permanece. Y eso es el futuro. La seguridad y la garantía de que voy a estar con Dios en la eternidad. Tengo trabajo que hacer. Tengo muchas cosas que hacer todavía en este momento. No pienso morirme mañana, no sé lo que Dios quiera. Pero entrar en la vida futura y estar con Cristo siempre será muchísimo mejor que cualquier cosa que yo pueda recibir en ese tiempo. Mi verdadero hogar, mi verdadera ciudadanía no es este lugar, es la eternidad. Yo soy ciudadano del cielo. Decía ahí Pablo, mientras espero con anhelo. ¿Anhelas la eternidad? ¿Anhelas el cielo? No me quedo esperando pasivamente, activamente busco el cielo. Y la verdad es que te pudiera decir aquí muchas razones. Hay 5 razones para esperar. No voy a entrar en ellas porque las 5 razones son: espero que Cristo sea exaltado en la eternidad. Número 2, espero que Satanás sea derrotado. Número 3, espero que los mártires reciban justicia. Y número 4, que mueran los que rechazaron a Cristo. Ahora, la verdad es que humanamente hablando y honestamente hablando, pues que Cristo sea exaltado, que Satanás sea derrotado, que reciba justicia en la eternidad. Yo quiero justicia ahorita, pero no en la eternidad. Y que los malos se vayan al infierno, pues sí está padre, pero eso no me motiva todos los días. Debería. Pero el lunes en la mañana que no me quiero despertar, pensar que en la eternidad Cristo será exaltado, que el diablo se va a morir, que voy a recibir justicia en la eternidad y que los malos se van al infierno, pues no me motiva todos los días. Pero al final la 5ª razón es la que debería de ser mi motor. Es lo que me debería de mover todos los días a ser mejor, a intentar ser mejor, a tener ganas de ser mejor. Y es que espero con anhelo, como dice Pablo, porque al final voy a recibir el cielo. Ahora, sé lo que me vas a decir. ¿Es neta, Gerardo? ¿El cielo es la promesa que tengo? Pero el problema es que lamentablemente tenemos una visión muy simplista de lo que es el cielo. Creemos que no seremos entes, o más bien creemos que seremos entes voladores con túnicas, dorados, con arpas y alitas,
aureolas y coronas y le cantaremos a Dios aleluya. Y la realidad es que aunque nadie sabe con exactitud cómo será todo, Dios a lo largo de su palabra nos deja muchas pistas y muchos detalles de qué es lo que va a suceder. Voy a terminar dándote detalles de lo que va a ser el cielo para que lo uses como motor. El cielo, la nueva tierra, como se le dice muchas veces en la Biblia, es la idea original de Dios para el hombre, para la creación. El paraíso de Adán y Eva no era el objetivo. Él no pretendía, él sabía lo que iba a pasar. El cielo es el objetivo real. Imagínate, si el paraíso, con lo bonito que se veía en la Biblia, imagínate lo que puede ser el cielo. Va a ser algo increíble, pero no va a haber pecado y obviamente no va a haber consecuencias del pecado. Por lo tanto, si el Edén era un paraíso, imagina lo que la nueva tierra va a ser. Por muy loco que parezca, la Biblia dice que podré experimentar la presencia de Dios, que tendré a Jesús de una forma real, literal. En todo momento Jesús va a estar conmigo. Ahora, Dios me creó para ser administrador de su creación y la promesa final es que voy a gobernar con Él. Entonces, ¿por qué espero que voy a andar con arpa? Va a haber profesiones, va a haber cosas que hacer en el cielo. No voy a ser un ente volador cantando aleluya. Va a haber cosas, va a haber relaciones, va a haber actividades de otro tipo, vas a tomar decisiones. Lo único que no va a existir son las ganas terribles de pecar que todo el día tienes. En el cielo eso no va a existir. Voy a tener cuerpo perfecto. Esos cuadritos que sueño que están abajo de esa capa que tengo, no va a estar. Voy a estar un cuerpo perfecto, musculoso, como lo quiero, ¿sí? Porque no voy a tomar malas decisiones que afectan mi cuerpo. Soy responsable de mi cuerpo. Los cuadritos ahí están, cubiertos por grasa, pero ahí están. En el cielo no va a estar la grasita. La promesa de Dios es que no va a haber dolor de ningún tipo, físico, mental, emocional, espiritual. Entenderé por qué las cosas pasaron de cierta manera. Todo me va a quedar claro. Voy a entender todo. Me voy a sentir pleno. Me voy a sentir satisfecho. ¿Por qué nos limitamos ay, sí, voy a ir al cielo? Uy, sí, aleluya, qué padrísimo. Lo limitamos nosotros mismos. Al final, que a veces creemos que el cantar alabanzas no es suficiente. Tal vez para Gibran, Eunice o Mari, que cantaban al principio, si les digo, no, pues todo el tiempo voy a estar cantando y haciendo música. Ah, pues qué padre, me gusta mucho. Yo que no soy músico, pues igual y no tanto. Pero al final la Biblia dice que todo lo que coma y beba será para la gloria de Dios. Entonces, si en el cielo le voy a dar gloria a Dios, ¿por qué creo que no voy a comer y beber en el cielo? Porque creo que no voy a hacer nada más que cantar y alabar a Dios. Entonces, no dejemos que nuestra limitada imaginación me hable de un cielo simple, de un cielo insípido, de un cielo sin chiste. Al final, si Dios fue tan detallista para crear este mundo, ¿qué te hace pensar que no va a tener el mismo detalle para crear el cielo para ti? Y que, pues mira, después de todo lo que creé en la tierra se me acabó la imaginación. Y entonces son puras nubes blancas, palacios dorados y gente con arpas. Hasta ahí se me acabó la imaginación. No, así no van a ser las cosas. Imagina lo mejor que se te pueda imaginar y Dios lo va a superar para ti. Eso es tu motor. Eso es lo que recibo por mi llamamiento. Eso es lo que me quita la culpa. Eso es lo que me quita el mérito. Eso es lo que me quita la obligación. Eso es lo que me ayuda a recibir las bendiciones y los dones. Los beneficios pasados, presentes y futuros los recibo sin merecerlos. Y mi motor es el cielo. Mi motor es la eternidad. Pablo le dice a la gente, ten eso en la mente porque te voy a meter una tunda a partir de este punto. Pero no se te olvide que la tunda no es lo importante es el cielo. La gracia ya la tengo, el don lo recibo, el cielo lo tendré y eso me mueve. La pregunta es, ¿lo quieres? ¿Lo quieres en verdad? Te invito a que el día de hoy se lo pidas a Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, gracias por llamarme santo. Gracias porque no hice nada para ser santo. Pero el día de hoy
Te quiero pedir perdón porque he permitido que la culpa me llene. Quiero pedir perdón porque he permitido que la obligación o el mérito humano o el creer que me merezco cosas dominen mi mente y mi pensamiento. Hoy, Padre, quiero que seas tú quien domine mi mente y mi pensamiento. Hoy quiero entregarme en verdad al llamado y recibir todos los beneficios que yo tengo, los pasados, los presentes, los futuros, Padre. Hoy me arrepiento de mis pecados y hoy quiero confiar de una manera diferente. Hoy quiero recibir tu disciplina. Y hoy quiero comenzar ese proceso de santificación que terminará conmigo en el cielo, reinando y gobernando contigo. Te pido que me ayudes a tener claro que el cielo es lo mejor que me puede pasar, que la mejor promesa que recibo, que el estar contigo todo el tiempo es lo mejor que tienes para mí. Dios, te pido que bendigas mi vida y reconozco a tu Hijo como mi Señor y Salvador. Y que si el día de hoy hay alguien que lo está haciendo por la primera vez, pueda entender que a partir de hoy es santo, que a partir de hoy es separado para ti y que no es más o menos importante que nadie. Te pido perdón porque sé que a pesar de mis pecados tú tienes el control de mi vida. Sé que a pesar de mis pecados tu amor por mí no disminuye. Ayúdame a entender que me amas de una forma en la que no puedo imaginar. Y ayúdame a motivarme por lo que está por venir. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia de Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y a estudiar Corintios. Quédense en casa.